Seguro que lo has visto en un montón de series, películas, incluso videojuegos. La máscara de los médicos de la peste negra. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale esta prácticamente cultura? Hoy vamos a hablar de ello, así que bienvenidos a la temporada 2, al episodio 4 de tu podcast favorito. Nos decimos cosas. Hoy, como bien has dicho, vamos a hablar de la peste negra. ¿Correcto? La peste negra, para ponernos un poco en contexto, ¿vale? Mató muchísimas vidas, mató a lo que se cree que es un tercio de la población europea de aquel entonces, y para que tengamos un poco la idea, habían aproximadamente unos 450 millones de personas en el mundo, ¿vale? A día de hoy somos 8.000 millones de personas. Esto es un aproximado porque obviamente los datos demográficos del siglo XIV no los tiene nadie. Son estudios. Y como siempre, pues son aproximados. Es lo que hay. La peste negra no solo afectó en el siglo XIV, sino que también llegó hasta el siglo XIX, incluso a día de hoy existe la peste negra. O sea, ¿a día de hoy? Sí. En zonas como Madagascar o Perú, todavía hay rastros de peste negra. Es verdad que a día de hoy hay un tratamiento, ¿vale? Hay un antibiótico que, bueno, puede luchar ahí un poco contra Yersinia pestis, que es la bacteria. Bacteria es la palabra que estabas buscando. De nada, amigo. ¿Y quién descubre esto? Esto lo descubre Alexandre Yersin en el 1894, a ojo. Aproximadamente, ¿vale? De nuevo. Pero, ¿qué pasa? Que el fenómeno de la peste negra, como lo conocemos nosotros, el típico de, como tú has dicho, lo que nos imaginamos de la máscara esa de pico, que luego hablaremos de ella. Correcto. Ocurrió muchísimo antes, ¿vale? Este hombre descubrió esta bacteria en el siglo XIX, pero el fenómeno de la peste negra, y luego llamado la muerte negra, ocurrió en el siglo XIV. En el 1347 al 1351, más o menos en lo que es Europa, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Europa porque, como hemos dicho, es donde más afectó. Porque una cosa es cuando pasó y otra cosa es cuando se descubrió qué había pasado. Obviamente, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Dónde aparece o dónde se cree que aparece por primera vez la peste negra? Aparece en una montaña, ¿vale? O en una zona montañosa de la Asia Central. ¿Vale? Más concretamente en Tian Shan. Estos son estudios aproximados que se han hecho a día de hoy de que se cree que el origen puede venir de ahí. ¿Vale? ¿Cómo se origina? A través de ratas y de pulgas de estas ratas, ¿vale? Esta bacteria, bueno, ahora vamos a hablar de lo que hacía, qué no hacía y lo peligrosa que era y lo rápido que se expandía. Pero básicamente todos sabemos lo que es la ruta de la seda, ¿vale? La famosa ruta de la seda que conectaba Asia con Europa, sea por tierra, por barco y ya, porque por aire todavía no íbamos y submarinos no existían. Pero ya habla de lo evolucionados que estábamos como seres humanos por aquel entonces, hace 700 años casi. Sí, de hecho lo que era Europa en aquel entonces, antes de que llegase la peste negra, estos años previos, bueno, hubo un crecimiento económico brutal, estaba en su mejor momento. Estaba en pleno auge. Sí, totalmente. Sobradísimo. Hasta que vino la hostia. En el momento en el que vino la hostia, Europa no levanta la cabeza hasta muchos años después. Siempre pasa algo así, ¿eh? De esta enfermedad. Cuando crees que estás bien, de repente... Hostia. Por eso nos mantenemos ahora en un perfil bajo. Estamos todos mal, así no pasará nada. Totalmente. ¿Cómo llega esta peste negra a lo que es Europa? ¿Vale? Como hemos dicho, vamos a hablar principalmente de Europa, ¿vale? No es que seamos egocéntricos, sino que simplemente el caos mayoritario pasó en Europa, ¿vale? El destrozo grande. Era la zona más poblada y algo que se expande a esa velocidad, al final es donde más afectó por razones obvias. Totalmente. Vale. Esta bacteria, ¿vale? Se propaga de muchas formas. En aquel entonces tenemos que tener en cuenta que la higiene no era la misma que hoy en día. Luego hablaremos de cómo vivían en aquella época y por qué ayudaba todo eso a que esta misma bacteria se expandiese muy rápido. Se cree que se podía expandir entre 3 y 5 kilómetros al día. Yo de distancia, ¿vale? Era una media que se ha hecho con cálculos de todo el territorio que llegó a colapsar. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Pero es que 3 o 5 kilómetros al día es mucho, ¿eh? Y más para la época, porque hoy obviamente es más fácil. Pero en aquella época, que era puro caballo y carro... Sí, ¿no? Y que no es una enfermedad que se contagie por el aire como tal, ¿vale? Se puede contagiar por la saliva, pero que luego hablaremos. Y era muy complicado. La cosa es que una pulga aventurera
decide picar a una rata, que esta rata tiene esta bacteria, la Yersinia pestis. Yersinia pestis. Yersinia pestis. La cosa es, pica esta pulga a la rata, digamos que la pulga salta de una rata a otra, ¿vale? O a un perro o a cualquier ser vivo, le pica, bueno, cualquier ser vivo menos las plantas. Ojo, cuidado. Cuidado. Cualquier ser vivo con sistema sanguíneo / linfático. Sí. ¿Vale? Salta a un perro, contagia al perro, salta a un humano, contagia al humano, ese humano a través de la saliva puede llegar a contagiar a otro humano y así se va multiplicando hasta llegar a un punto donde mueren aproximadamente 50 millones de personas en Europa. Es muy loco. O sea, para hacernos una idea, es como si ahora de repente chasquea los dedos y España fuera. Es la población de España. Sí, literal, básicamente. O sea, te vuelas toda España por unas ratas. Básicamente. Año 47. Hmm. En Europa se empiezan a escuchar rumores de que en la zona asiática pues hay gente muriendo aparentemente de repente en 2-3 días. 1347, para los que nos estén escuchando y se hayan perdido un poco. Claro, o sea, 1347, no el 47 el último 47 que hubo. Claro, esto obviamente no llegaba ni por internet, ni por móvil, ni nada. O sea, eran rumores que llegaban de gente que llegaba en barco, contaba y el boca a boca, pues tú te lo podías creer o no te lo podías creer. De hecho, un problema que había antiguamente era eso mismo, que te llegaba información y tú te la podías creer o no. Era un poco el cuento de Pedro y el Lobo. ¿Era Pedro y el Lobo? Pedro y el Lobo, ¿no? Igual lo he mezclado. Heidi. Heidi. El cuento de Heidi, básicamente. Bueno, me habéis entendido a qué cuento me refiero. Ahora mismo no me sé el nombre. Sí. Bueno, empiezan a escucharse estos rumores por Europa y la cosa es que tanto la ruta de la seda como, por ejemplo, el asalto a Cafa, que Cafa está en Ucrania, ¿vale? Y, bueno, luego te comentaré así una historieta rápida de cómo el imperio mongol usó la peste negra a su favor para intentar ganar una guerra y conquistar lo que era Cafa. Hombre, ya así de primera suena sucio. Es raro. Suena un poco perro, ¿eh? No, y la mentalidad que tenían en aquel entonces era cruel, era muy vasta y era horrible. La gente no valía nada. Totalmente. O sea, era un poco, si nadie valía nada, o sea, imagínate. Nada. Imagínate, vamos a ponernos en un puerto europeo, ¿vale? Vamos a imaginarnos que estamos en un puerto europeo en el 1347, donde, bueno, mucho bullicio de gente, barcos de madera en el puerto, oyes cómo se agrietan las maderas, la gente gritando, gente, pues comerciantes, locales, todo lo tenían mezclado. Imagínate, pescado mezclado con lana, mezclado con tela, mezclado con frutos secos, mezclado con todo lo que te puedas imaginar. No había un orden, ¿vale? Era caos. En aquella época era todo caos. Herreros trabajando en mitad de la calle, era caos. Pues nos imaginamos que llega un barco comerciante, básicamente desde Asia, y toda la gente que se baja de ese barco llega con manchas negras, bubones, que ahora hablaremos de lo que son los bubones, tosiendo, empiezan a bajar muertos rodeados de tela, o sea, una locura. Y la gente que tiene que echar eso, porque un viaje en barco no es como ahora, que en 8 horas a lo loco estás en la otra punta del mundo. No. Ahora, eso eran meses de travesía. Claro, o sea, imaginemos esto, gente bajando, tosiendo, y en el momento en el que llega ese barco, en los próximos 5 o 6 días, toda la ciudad está infestada. Porque antiguamente era muy normal tú dormir en un suelo, donde obviamente pues te van pasando ratas por el lado de la cabeza, te van saltando pulgas, no había higiene prácticamente, a como lo conocemos hoy en día, porque la mayoría de la gente no se lo podía permitir. O sea, se lo podían permitir el clero, la nobleza, pero la gente de a pie no era una higiene muy pulcra, que digamos. Incluso dudo que existiera la palabra higiene. Sí, así como porque estaba complicado, la así verdad. como tal. Básicamente, vamos a hablar de que la magnitud que tenía la peste negra en cuanto llegaba a una ciudad era que colapsaba la ciudad en menos de una semana. Podía llegar a matar a toda la población de una ciudad en menos de una semana.
Hombre, efectiva era. Sí. Claro, porque Mucho. ya solo a la que... Porque al final donde estaba la vida en ese entonces eran los puertos. En Claro. las zonas más continentales de Europa, obviamente había vida, había sus cosas, pero era otro rollo, no había tanta economía, porque la economía estaba en la pesca, de la caza sí que se podía vivir, más en la zona central europea, pero el comercio, lo más normal era eso. Y además lo más cerca de Asia es la costa mediterránea. Obviamente, o sea, todo esto, los barcos fueron un punto criminal a la hora de la transmisión de la peste negra, porque todo se movía por barco. O sea, era muy difícil transportar algo en carro a distancias largas, porque era mucho más fácil Sí. acortar por el Mediterráneo, obviamente, y en eso tuvo un papel muy importante Italia, que obviamente pues está en todo el medio, y cómo llegó a la península también, a la península ibérica. Aquí pillamos, ¿eh? Pero pillamos de lo Pero lindo, pillamos además. bien. O sea, de lo lindo. ¿Qué es la peste negra? ¿Vale? Cuéntame. ¿Qué es la Yersinia pestis? La Yersinia pestis es una bacteria, ¿vale? Que afecta directamente al sistema linfático, en principio de primeras, a raíz de una picadura de pulga Vale. o de una mordida de rata, ¿vale? Y hay 3 tipos de peste negra, ¿vale? ¿Cómo puedes infectarte de la peste negra aparte de las pulgas y las ratas? Te puedes infectar por aire, entre comillas, que realmente no es aire, es simplemente que si yo estoy hablando contigo, yo al final estoy soltando gotículas, ¿vale? Ujú. Que son gotitas de saliva, ¿vale? Con las cuales pues tú te vas a impregnar y si te entra en un orificio que puede entrar directamente en tu sistema linfático sanguíneo, pues Listo. amigo, estás jodido. Ya está. Estás jodido. De hecho, en aquella época tú tenías el poder indirecto de si te querías llevar a alguien contigo al otro barrio, amigo mío, Le tosías un poco o le tosías y para el barrio los dos. te pasabas así un poco el dedo en la lengua, le haces así, pum, en el labio. Chao. Totalmente. Mm. ¿Qué tipos de peste negra hay? Tenemos 3 tipos, ¿vale? Te los voy a decir de la más suave, digamos, a la más grave, ¿vale? La más suave mata igual. O sea, no es que Perfecto. te puedas salvar. O sea, salvarte era muy, muy, muy complicado, ¿vale? Se cree que había una esperanza de vida de un 20%. O sea, en la primera, ¿eh? Si tenías la última, te ibas pa'l hoyo, compadre. O sea, No hagas planes para mañana. caja de pino. Literal. La bubónica, ¿vale? Que es la primera de la que te voy a hablar, porque antes te he dicho la palabra bubones, Sí. pero no te he dicho qué eran los bubones, No. ¿vale? Tú, para que te hagas una idea, en tu sistema linfático, ¿vale? De tu cuerpo, que es el sistema que se ocupa básicamente de hacer como un filtro, ¿vale? De que tu cuerpo no se enferme, Ujú. ¿vale? Vamos a entenderlo así. Y de limpiarlo, ¿vale? Toda la porquería que va soltando tu cuerpo la pasa al sistema linfático y el sistema linfático se encarga de expulsarlo, Vale. ¿vale? Tú por tu cuerpo tienes unas cosas que se llaman glándulas linfáticas, que son unas pequeñas cavidades, ¿vale? Imagínate una pequeña, pues eso, una cavidad, un hueco, ¿vale? Que eso se puede llenar de porquería, ¿vale? Y luego tu cuerpo ya lo expulsa en forma de un grano, por Por ejemplo. ejemplo. ¿Vale? Como que tengo uno que me reventé ayer. Exacto. Hizo polvo. Sí. Pues la peste bubónica, básicamente, era cuando a ti te picaba una pulga, ¿vale? Una pulga no tiene la profundidad que puede llegar a tener una mordida de perro, por ejemplo, Claro. ¿vale? Siempre te va a llegar a una pequeña capa que hay debajo de la epidermis, ¿vale? Pero no te llega a traspasar a la sangre. ¿Qué pasa? Tu sistema linfático limpia, por ahí entra, digamos, la peste negra, la bacteria, y tu sistema linfático lo limpia, cree que lo está limpiando, lo lleva a un punto que es una glándula linfática, y eso se te empieza a hinchar, se te empieza a hinchar, se te empieza a hinchar, y se te llega a hacer una bola que podía medir hasta el tamaño de un huevo, ¿vale? Vale. O sea, tú imagínate una bola del tamaño de un huevo En el que te brazo. sale, te podía salir en el cuello, Buah. detrás de las rodillas, en los sobacos, en la zona de los codos. Digamos Según que, donde te pille, te sale aquí en el cuello, chao, directamente. Ya. claro, ¿qué pasa? No, la cosa es que el bubón es suciedad, ¿vale? Es sangre coagulada, es pus, es porquería general, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que ahí está la bacteria. Ahí hay 2 problemas. Si tú decides reventar ese bubón, vas a tener 2 problemas. Uno, olía, pero no te puedes imaginar cómo olía. O sea, ahora mismo el primer olor así rancio, asqueroso que te imagines, pues 10 veces peor. No quiero. Porque era
una mezcla de suciedad horrible. Pero muy muy mal. ¿Qué pasa? Punto número 1. Si lo explotabas, corrías el riesgo de que ese bubón que tú has reventado, al final luego tienes una herida abierta. Si te infecta la herida, te vas para el hoyo. Ya no por peste negra, sino porque un simple corte o se te clavaba una astilla y antiguamente con eso bastaba. Sí. Una pequeña infección y estabas fuera. No, y luego tenías el problema de que ese mismo bubón podía hacerse una infección interna y, pues básicamente que la bacteria te pasase a la sangre Sí. y ya ahí, amigo mío, de nuevo, caja de pico. Y yo veo otro problema, la transmisión. Ahí está. Si tú lo explotas, tienes el problema de que ya no solo que te caiga la suciedad a ti, sino que si alguien lo toca y tiene una herida abierta o lo que sea, se infecte. Y como hemos dicho, antes la higiene que había era criminal. Nula. No existían guantes de látex, como los conocemos hoy en día, ¿sabes? Bueno, por el mismo olor, por las partículas que se quedan en el aire, era muy fácil contagiarse. Es que tú imagínate, porque si ya a día de... Algo que no creo que haya cambiado es la madre que le gusta explotar los granos. Tú imagínate en aquel entonces, como madre o padre, tú veías a tu hijo que le había salido algo y decías, hostia, yo creo que lo primero que piensas es, vamos a petar esto a ver qué le ha salido al niño. Claro, o sea, es muy loco el hecho de que la gente al principio no entendía qué era. Porque como hemos dicho antes, escuchaban que sí, que venía una enfermedad, la gente llegaba tosiendo. Luego hablaré de los síntomas generales, ¿vale? Porque las tres enfermedades comparten bastante síntomas. Pero, bueno, mira, por ejemplo, la bubónica, tú los primeros 2 días podías no tener nada. Tú sentirte bien, ¿vale? Es el problema que tuvimos hace poco con el COVID. Igual, los primeros 14 días tú podías estar infectado, pero no lo sabías. Sí. ¿Por qué? Porque, digamos que tus primeros síntomas aparecían 2 días después. Esto en la época era un peligro, porque claro, tú seguías haciendo vida normal y podías contagiar a otros, ¿vale? Los bubones. Este problema. El problema principal era que tu cuerpo absorbiese o la bacteria entrase por alguna cavidad o por algún lado y llegase a tu sangre. Si llegaba a tu sangre o a tus pulmones, chao. Y al final cuando tú tienes un grano, porque esto al final no deja de ser un grano entre muchas comillas, si no lo petas, eso lo acabas absorbiendo. ¿O no? En teoría no. En teoría tu cuerpo... Pero lo depura. Sí, pero deduce de alguna manera de cómo echarlo. ¿Sabes? Yo qué sé. Eso no entiendo muy bien cómo funciona el tema de los granos, pero igualmente explotarte un grano es muy peligroso igual. No deberíamos hacerlo, Sí, realmente. O sea, realmente no es lo suyo. nadie hace caso, pero... Porque hoy en día no pasa nada porque, mira, y todos nos explotamos los granos, pero es verdad que no es lo suyo, porque te estás abriendo una herida y según lo que trabajes o según dónde estés en contacto, Ahí está. una persona que trabaja en un hospital, si se peta un grano, tío, a saber la de mierda que tiene en las manos. Claro. No, es La lías. delicado. Es delicado porque tú en el momento en el que explotas ese bubón, por ejemplo, lo que te digo, ya tienes una herida abierta, se te puede infectar muchas moscas en la época, porque claro, la limpieza era nula, pues muchas moscas, las moscas bueno, están en contacto con la porquería todo el rato, te Con podían, mierda, poner, o sea... te podían poner huevos, era, bueno, un desastre. ¿Qué pasa? Que los bubones podían ser negros, porque tenías mucha sangre coagulada y llegaba a un punto donde se veía como un negro denso, o no. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú no tenías tanta sangre coagulada y tenías más pus, ¿vale? Claro que mucha gente confundía, pero la peste negra, digamos, no viene a raíz de los bubones, ¿vale? Vendrá de el último tipo de peste negra, ¿vale? Que luego hablaremos. Pero ahora vamos a la segunda, ¿vale? La neumónica, ¿vale? Esta ya suena feo. Esta suena a pulmón. Suena a algo que como asmático me toque de cerca. Sí. Sea delicado, por favor. Si la bacteria de la peste negra llegaba a tus pulmones, amigo mío, eras la muerte con patas. Perfecto. Básicamente, si tosías, contagiabas sí o sí. Claro. ¿Vale? Y si te tosían, te contagiabas sí o sí. ¿Vale? Esta, igual que la anterior, los síntomas aparecían a los 2 días, ¿vale? Síntomas, tos, fiebres altas. Fiebres, estamos hablando de que un 40 o 41 de fiebre podías llegar a tener. Y tener 41 de fiebre en la época estaba... Posiblemente
Ayer, 41 ya estamos hablando de delirios y... Sí, totalmente, Que totalmente. no eres conocedor de qué está pasando. No. Es que, bueno, y luego imagínate cómo debían quedar los pulmones. O sea, infestados total. Tocado queda. No, infestados total y, bueno, no quiero saber ni de qué color debían ser los pulmones. Posiblemente el que se recuperaba, que serían un 1% o menos, yo creo que esa persona no podía volver casi ni a correr. No, Por no, el- o sea, no podías... Realmente, es lo que te digo, los primeros síntomas se aparecían a partir de los 2 días, Mm. pero si tú tenías la peste negra neumónica, que ya te había llegado a los pulmones, amigo, tú en un día o 2, Chao. chao. Te iba a decir abraza a tus seres queridos, pero no, Igual no conviene. no. Pero lo peor es que ya lo podías haber hecho en esos 2 días anteriores de... Ahí está. Eso era un problema y de hecho la peste neumónica es el mayor problema que tuvo la peste negra a la hora de propagarse. Porque Ok. es verdad que con las ratas y las pulgas, pues al final puedes ir con más cuidado o menos cuidado, pero con la propagación por el aire, ahí... Hostia, pero es que con la saliva es súper... Quiero decir, ¿cómo debía ser la higiene, de muchas comillas, de los utensilios de cocina? Por ejemplo, las claro, cucharas, los bueno. tenedores. ¿Se lavaban los platos mucho? Una huilla, eso no desinfecta. No. Luego, cuando te diga cómo vivían en la época, vas a flipar. Porque eran guarros, pero guarros, ¿eh? O sea, es increíble. Es que hasta los romanos la cosa no mejoró mucho. No, bueno, y los romanos ya habían pasado. No. Bueno, después. Mucho después. Vamos a Qué hablar guarros eran. de la... Porque ya tendrían que estar mucho más limpios. No, era otro tipo de época, ¿vale? Luego hablaremos de esto. La última peste. La septicémica. Esta ya suena fea. Septicemia es algo que se ha escuchado. O sea, yo lo he escuchado. Sí. Y suena feo. Si tú tenías esta... bueno, es que a las 24 horas tú te ibas para el hoyo. O sea, ya no te digo que en 2 días tenías síntomas, no. Que no bajabas a cenar. ya. No, ya te podías darle la mano a quien quisieras, que... Esta sí que es la peste negra que se reconoce por las manchas negras en la piel, ¿vale? Que eso no era más que coagulaciones de sangre. ¿Por qué? Esta peste es básicamente cuando ya la bacteria ha entrado en tu sistema sanguíneo. ¿Vale? Si ha entrado en el sistema sanguíneo, no hay cura. Es que, bueno, no hay cura ni hay chance de sobrevivir. Aunque ellos pensaban que sí. Sí, pero no. ¿Por Pero qué? Porque los síntomas son un poco más de lo mismo, pero más fuertes todavía. ¿Qué pasa? Que si tú llegabas a un punto donde tenías 43, 42 y medio de fiebre, en aquel entonces tus defensas eran ya tan nulas que un toquecito así o una bocanada de aire es que te llevaba para otro barrio. Pero ya a día de hoy tener tanta fiebre No. Es... tiene que ser un infierno, tío. Sí. O sea, Sí, o sea, yo lo máximo que he tenido han sido 42 y yo tenía delirios. O sea, yo vi duendecillos, vi la tele derretirse, vi que se caía en mi casa, se despedazaba. hostia. O sea, tú imagínate eso en la época. Que en aquel entonces creían en brujas y creían en cosas. Sí, o sea, no. tenías que delirar lo más grande. Tenías que decir, tío, ya viene por mí, Claro, El Cristo, el anticristo. Totalmente. ¿Qué pasa? Estos son los 3 tipos de peste negra que hay, ¿vale? Tenemos la bubónica, que son la de los bubones, la neumónica y la septicémica. ¿Qué pasa? Que no hacía falta que solo tuvieras una de las 3. Podías empezar con una, luego tener la otra y finalmente tener la otra en un plazo de 2 días. Puedes tener el pack. Puedes tener el pack completo, Joder. ¿sabes? Y también dependiendo de cómo te has contagiado, porque no es lo mismo contagiarte por una herida abierta que directamente te va al sistema sanguíneo, que ahí ya septicémica y ya, o que te tosan o te tosen y tú pues o tocas algo que está infectado y Sí. pues... O oye, compartes la cuchara con tu hermano que... ahí está. Pero era muy fácil contagiarse en aquel entonces. Vamos a entender que las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, no ayudaban, ¿vale? Porque, para que te hagas una idea, eran muy guarros en el sentido de que todo lo tiraban fuera. O sea, todo lo tiraban por la ventana. No había... el sistema de alcantarillado era y no era. No era. Estar estaba en teoría, o sea... Sí, pero estaba... Justo por mis amigos los romanos, lo inventaron ellos. Exacto. Pero no llegó a todos lados. No, obviamente, pero tú para que te hagas una idea, por ejemplo, esta gente cagaba en cubos. Sí. ¿Vale? Y cogía el cubo y cuando cagaban en el cubo,
por la ventana, ¿vale? O sea, tú imagínate cómo olían las calles, ¿vale? Tiene que ser un espectáculo. Cualquier ciudad de Europa te lo puedes imaginar porque era así. En la mayoría de sitios, menos los clérigos, o sea, Sí. el clero, perdón, y la gente noble y tal, todos en el pueblo, en campo y tal, vivían así, eran unos marranos, ¿vale? Pero si no tenías tierra para hacer un boquete y enterrarlo, pues, cubo, fuera. Los pozos, el agua de los pozos, pues infectadísima, súper sucia, contaminadísima. ¿Por qué? Porque todos estos cubos, ¿dónde te crees que los lavaban? En el agua de los pozos. Por supuesto. O si van al río, y a limpiar en el río, pero claro, el río se contamina también. ¿Qué pasa? Todo esto es una rueda para que la gente se infecte. Vamos a ponernos en situación. ¿Cómo eran las casas? ¿Vale? La mayoría de casas en aquel entonces eran de madera y tierra, o roca y barro, ¿vale? Eran casas muy pobres. O sea, no nos imaginemos la estructura de una casa como las de hoy en día porque no era así, ¿vale? Eran, pues es una casa de piedra y tierra en el suelo. El suelo era tierra. ¿Qué pasa? Mucha gente, sobre todo en el campo, también, aparte de eso, vivía con animales. Y los animales no vivían, o sea, no dormían fuera. Normalmente los metían dentro, ¿por qué? Porque en zonas tipo Alemania, Noruega, todas estas zonas hace un frío del copón. ¿Qué pasa? Que para entrar en calor, ¿tú qué haces? Metes al animal dentro. Pulgas, ratas, peste negra. ¿Vale? El único sitio donde se cree que no llegó la peste negra, o más o menos no hay muchos datos de que llegase, Finlandia e Islandia. El frío. No va ni Dios allí, claro, ¿quién va a ir? Y aparte que hay un pedazo de muro de montañas para Finlandia y luego para Islandia, pues ya no te digo nada, que está ahí al lado y es hielo. O sea, ¿quién iba a ir? Nadie. Lo más probable es que la bacteria a esas temperaturas igual no... No, o sea, la cosa es que llegó a países que hacían un carajo de frío como Noruega, llegó, a Suiza llegó, a Suecia llegó, pero es lo que te digo. ¿Qué pasa? Que la transmisión principal ya no eran solo los animales, el ser humano se mueve, los comerciantes se mueven. Correcto. Si morían en 3 días, pero los 2 primeros días no tenían síntomas, les daba tiempo a desplazarse de un sitio para otro. A la ciudad de al lado mínimo llegabas. Y sobre todo por el miedo, que luego nos dirás. Correcto. Básicamente, había una tensión de cojones en aquella época porque el barco que llegaba con gente tosiendo, tú ya ahí no te lo imaginabas porque lo habías escuchado por rumores, pero tú cuando veías que el tercer día ya no había gente por la calle, Decías, hostia. mal. Ahí te acordabas del rumor, ¿eh? Ahí totalmente. Entonces, al igual, pero ya está, ya era tarde. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente intentaba acudir a el médico de confianza. Pero, ¿cómo se trataba esto? Con cuidado. Con cuidado. A ver, se trataba, si lo que tú hoy creas que es medicina básica, en aquel entonces serías prácticamente, te llamarían brujo. Si supieras ese conocimiento, tuvieses ese conocimiento de medicina. Sí, pero la gente iba cagada de miedo. O sea, la gente iba, sí. Hemos dicho lo de medicina, pues yo tiro para la medicina. Sí. La gente estaba en un estado de shock y crisis. No crisis monetaria, sino cuando entras en crisis, de que no sabes qué hacer, y sabemos por cosas bastante recientes que cuando una persona entra en este estado llega al extremo, comete locuras. En este caso, o sea, tú imagínate, tú llegas, eres un comerciante y llegas a tu ciudad. Has estado 3 días en la ciudad de al lado, has comerciado 4 pescados, un poco de harina y venga, para casa otra vez. Has hecho un poco de dinerito. Llegas con ganas de ver a tu familia, llegas ya al anochecer, pero ya ves que la mitad de las casas no han encendido las luces, ves que en las calles hay cuerpos amontonados. O sea, yo solo esto, imagínate, la situación es heavy, ¿vale? Se dice, se cree porque ya había una especie de prensa por entonces, que se conoce como crónicas, ¿vale? Que había tantos cuerpos en las calles que perros y cerdos tenían ahí, pero un festín. O sea, se alimentaban de estos cadáveres. Ya sabemos que, pues, un cerdo, pues, le echas un neumático y se lo come. Y un perro, en caso de tener tanta hambre, pues obviamente, pues... También. El mío me comería por los pies, brother. La mía no, porque es muy pequeña, pero un dedo se lleva. Pues a esto súmale gente huyendo
pero aterrada. Gente dejando a sus enfermos en casa porque saben que no hay mucho que hacer. O sea, tú imagínate ver que está tu madre o tu padre enfermo y te dicen, vete que yo no puedo hacer nada. Y tienes que dejarlo y tú irte a otra ciudad, que hay otro problema. Tú ya estás contagiado y no lo sabes y te estás yendo a otra ciudad. Entonces, así es como se difundió un poco, bastante, ese miedo, que era incluso visceral, eso de que sientes que estás paralizado, que no sabes por qué estás sintiendo miedo, porque dices, algo está pasando. Vale, a lo mejor esos primeros días de COVID, por ejemplo, que decías, hostia, algo se está liando. Cuando ya veías que iba en serio, pues imagínate eso, pero un poquito más grave, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estamos en una época donde la religión está prácticamente en su pic, ¿vale? Está en auge. Entonces a lo que recurría mucho la gente era eso, a la religión, a los rezos. Había gente que salía a la calle gritando, pidiendo perdón, intentando exculparse de cualquier cosa divina. Yo pido perdón y si cuela, cuela y a ver si me libro yo de esto, ¿vale? Un poco esperando esa respuesta divina. Hubo gente que incluso iba de pueblo en pueblo en la calle flagelándose. Pillaba el látigo y ¡pam! ¡Pam! En la espalda y haciéndose heridas, lo cual en esa época pues tampoco era buena idea. Hacerse heridas abiertas. Porque pillabas la septicémica y caja pino. Si estabas totalmente out. Incluso gente también en este plan, yo lo intuyo también religioso, porque hacían ayunos. Había mucha gente que ayunaba. Yo supongo que al ser un momento de auge absoluto en Europa, yo creo que pensarían un poco en el pecado de la gula. Vivían del desfase, había mucha comida, había riqueza, entre comillas. Pues no les faltaba comida precisamente en esa época. Pues la gente dejó de comer en plan, mira, yo gula ya no, ya descartamos, tachamos de la lista, yo aquí estoy limpio. Entonces la gente dejaba de comer, lo cual tampoco es bueno cuando tienes una bacteria dentro del cuerpo, te faltan defensas. Comed bien, chicos. Gente, lo que digo, como pidiendo, prometiendo cosas al cielo, prácticamente les faltaba ya hacer sacrificios, prácticamente, porque al final la religión muchas veces lleva a eso. ¿Y a qué llegaron? Pues esto yo creo que no ha cambiado a lo largo de la historia. Llegaron a un poco al racismo, por supuestísimo, no falta una buena historia, un buen racismo. A los primeros que fueron, a los judíos. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver? Se pensaban que los judíos habían envenenado los pozos. Los pozos que, recordemos, de por sí ya no eran lo más sano del mundo. Pero fue un linchamiento grande de buscar judíos. Tal vez era la primera. Pero por parte de los alemanes. No, esta fue antes. No, ya. A ver. Claro. Digo, en la época, digo que a lo mejor lo de más adelante, lo que pasó hace 100 años, venía de ahí. Pero como eran extranjeros, ¿sabes? Lo primero que tú... lo primero que tú piensas. Lo primero que pensó esta gente es que eran los extranjeros. Los judíos no eran de ahí. Vinieron de fuera. Y era como, tú has venido de fuera. Esto no es nuestro, lo has traído tú. Lo primero que hicieron fue fuera a los judíos. Se ve que a lo mejor desconfiaban de ellos o a lo mejor había pique entre razas, como ha habido siempre. También se buscaba a los mendigos, porque al final, si ya era poco higiénico un mendigo, pues lo era menos. Entonces como que se culpaba a los mendigos, la verdad es que esto no entiendo muy bien por qué. Y a los leprosos. Recordemos que la lepra al final lo que hace es desgastarte el músculo y se te llegan a caer trozos del cuerpo. Y yo creo que a lo mejor veían algo parecido en otra gente, que era la peste, veían esas manchas y decían, esto es lepra. Yo creo que llegó un punto que hasta pensaron que era lepra. Dijeron, pues yo creo que hay que matarlos a todos. Pues llegaron un poco a eso, es que era una caza de brujas. No, era que se les iba la olla. Totalmente. O sea, pero se le iba... Que en parte, no entenderlo, pero es una situación de desconocimiento absoluto, tanto a nivel médico como cualquier tema, y acudes un poco a lo que se te ocurre. ¿A qué puede ser? Pues no tengo ni idea. Entonces atas 4 hilos y pues lo que llega de la gente, lo que hablas con otro, y al final pues haces absolutas barbaridades. O sea, si tú te ves en la situación, ¿tú qué harías? Ponte la situación del año y todo, o sea... A ver, es que claro, no es lo mismo con la mentalidad de ahora que con la mentalidad de entonces. Con la mentalidad de entonces, obviamente, todo lo que viniera de fuera era una amenaza. Obviamente. O sea, si te llegaban de buenas, pero tú veías que a los 2 días se te moría el vecino de al lado, tú sospechabas. O sea, creían en brujas.
suma 1 más 1, o sea, se te podían creer cualquier cosa. Y aparte era una época en la que el más tonto te saqueaba. O sea, seguramente Sí. de forma constante o te saqueaban la casa o te mataban animales, es algo que se hacía mucho. Guerras territoriales entre señores porque querían quedarse con tu casa. Entonces, no era bienvenido el de fuera. Si Claro. ya hoy hay cosas, pasan cosas así, pues imagínate hace 700 años, por ejemplo. Muy loco. Sí, luego te diré, o sea, cuando, que te he dicho antes, te voy a contar la historia de Cafa, Hmm, así rápido. Cafa está en Crimea. ¿Crimea te suena? Porque La ahora isla de mismo- Crimea. No. ¿Crimea no es Bueno, una isla? Ucrania. ¿No te suena últimamente que suena mucho Crimea, de Ucrania y demás? Vale. Crimea está en un punto estratégico que está en la costa del Mar Negro, ¿vale? En Ucrania. Pues el Imperio Mongol, Lo confundo con otra isla. el Imperio Mongol quería invadir Vale. Crimea, Cafa en concreto, Hmm, ¿vale? Y como hemos dicho al principio, la peste negra viene de Asia. ¿correcto? ¿Qué hizo el Imperio Mongol? Tienen infectados por la peste negra y no se les ocurre otra cosa que catapulta por encima de los muros. Lanzaban gente. Lanzaban gente infectada de peste negra por encima de los muros para intentar destruir desde dentro. O sea, era un caballo de Troya, pero mal hecho. O sea, era un ataque biológico total. Totalmente. Hostia. O sea, totalmente. Y lanzaban, ya te digo, gente con la peste negra y simplemente ellos se tenían que limitar a esperar. A esperar porque obviamente la gente de dentro poco a poco se iba a ir muriendo y debilitarlos hasta que fueran muchísimos menos, muchos más débiles y entrar. Hombre, es más rápido y más limpio que un asedio. Claro, por eso te digo que básicamente toda la gente que venía de fuera era, o sea, antiguamente todo el rato intentaban conquistar, intentaban tal, y justamente en este caso, encima usaron la peste negra a su favor. Básicamente, como mucho confiabas en un mercader. Y Y depende del mercader, ¿eh? Y depende, también te digo, si ese tío se ha arriesgado a ir solo por bosques y vete a saber por dónde, tanto de esto. A ver, Yo él ha luego, confiado primero. yo luego te voy a contar la historia de un mercader que vivió la peste negra de dentro y tiene cabecita. Luego te la cuento. Vale. ¿Me quieres decir algo más? No. ¿Quieres que vayamos un poco a tocar el tema de la medicina? ¿Cómo se trataba la peste negra? ¿Cómo se trataba? ¿O cómo creían que se podía tratar la peste negra? Porque tratar no se trataba. ¿Vale? Como os he comentado antes, en un pequeño desliz, la medicina antes era, más que medicina, herbología. Bueno, aquí hay alguno que también hace herbología a su manera, ¿eh? Y lo tratan y puede ser medicinal. Sí. Los O sea, dentistas de antes lo recomendaban un montón. Antes no había pastillas, no había inyecciones. Antes era eso, eran plantas que pues se descubrían que eran buenas para ciertas cosas y pues dijeron, coño, si funciona para esto, pues aquí también. ¿Vale? Después de tiempo de caos, al final llegaron un poco a esa conclusión de que había que tirar por lo de siempre, las plantas. ¿Vale? Si no antes, pasar por algo, que por eso te he dicho el tema de limpiar la sangre, que ellos lo llamaban los 4 humores. El cómo saber si tú estabas mal. De buen humor o de mal humor. Claro, si tú le veías que fruncía así un poquito, decías, Este a la sacrificarlo, caja de pino. está listo. No, pero lo que podía indicar un poco si estabas bien o no, sano o para ir a verte a San Pedro, eran la sangre, la flema, bilis amarilla o bilis negra. Las 3 últimas no le vamos a hacer mucho caso porque en este caso no se usó. Pero el tema de la sangre, lo que se creía es que si no estabas bien, es porque algo te circulaba por la sangre. Entonces, ¿cuál era uno de los, entre muchas comillas, remedio? Hay que depurar. Tráeme el cuchillo, coño. Les pegaban un rajote en una de las venas y que chorrease sangre, Matanzas. básicamente. Entonces la idea era esa, que tú soltases sangre y así te saliera lo malo. Tú sacases lo malo por ahí. ¿Qué pasa? Que, hombre, si una persona que ya de por sí no tenía la mejor salud del mundo le hacías perder sangre, pues hombre, las defensas, chao. Te pasaba a ser la defensa del Mallorca. Sí, Complicado. sí, la verdad que. Entonces, aparte de posibles infecciones, tal, no funcionaba. ¿Qué pasa? Que así es como, y llegamos aquí al punto interesante, es como surgieron un poco las famosas máscaras. ¿Vale? Los famosos médicos de la peste negra. Todos tenemos esa imagen del médico con la cabeza de cuervo
y todo vestido de negro rollo Undertaker. ¿Por qué esto? La idea no era algo de, por así decirlo, tirar facha, ¿vale? No era porque qué guapo queda, ni muchísimo menos. Tenía varios puntos. Lo primero, era algo funcional, ¿vale? El pico no era porque les gustase el diseño, ni muchísimo menos. Dentro de lo que es el pico, metían ahí tiramos de herbología, las hierbas. Pueden tirar desde romero, desde mirra, conocida por ser lo que traía Baltasar, uno de los Reyes Magos. ¿Lo traía Baltasar? Baltasar era el de la mirra. Yo nunca he sabido cuál es cuál. Oro, incienso y mirra. O sea, Melchor, Gaspar y Baltasar. sí, o sea, ellos los diferencio. Pues pero por nunca... orden, es lo mismo. Sí, él traía la mirra. ¿Qué es la mirra? Pues por lo visto es una planta. No tengo ni idea de qué es la mirra, pero se usaba aquí entre muchas otras. La lavanda, por ejemplo. Pero mirra, qué bien. Pero mirra, qué bien. Entonces la idea era ponerla en este pico para que fuera un filtro. Un supuesto filtro. Cuanto más largo era el pico, mejor, porque más distancia recorría el aire contaminado, que se conoce como miasmas. Pero no miasma que yo tengo, sino miasmas, que son, al final es aire impuro, aire contaminado. Porque ellos se pensaban que era eso, que era algo del aire. No estaba mal tirada, pero no del todo. Entonces, el aire pasaba por ahí, se filtraba y estamos bien. Incluso algunos de estos médicos recomendaban poner una esponja con vinagre dentro. Que yo las hierbas aromáticas, mira, te lo compro. Huele bien, aunque tiene que ser un agobio que te cagas y llega un punto a que dices, mira, no puedo más con el Ambipur. Ahora una esponja con vinagre, amigo. Contágiame y mañana ya estamos fuera, listo, yo no quiero estar oliendo esto. De hecho, acabo de pegar un escupitajo, estaría jodido, ¿eh? Estaría ya, bueno, la jodido. neumónica, pero vamos, directa. Lo siguiente, protección física. Llegaron también a la conclusión, muy listos ellos, de que si había algo entre nosotros, igual no me contagiabas. Entonces, no solo era la máscara, era un atuendo completo. Tú tienes la máscara con vidrio rollo gafas, porque también se pensaban que podías pillarlo por los ojos. Si te tocaba los ojos, también. Técnicamente. Técnicamente sí. O sea, no sé cómo, pero acertaron cosas. Y iba a decir una chupa de cuero, porque imagínate la chupa de motero. Realmente era una capa de cuero embadurnado en cera. Porque ellos sabían que eso pues deslizaba y era un... Yo creo que no sabían que era como que impermeabilizaba un poco. Y guantes. Aparte del típico bastón para ni siquiera tocar al enfermo. Un poco así en plan, con el palo. Como con asco, ¿no? Hombre, y con razón. Creo que estaba bastante justificado. Luego, aparte, podemos sumarle la, entre comillas, distancia psicológica. ¿Vale? O sea, tú veías eso y es como a día de hoy, si estás en el hospital y entran por la puerta los Vengadores. ¿Sabías qué? Sí. Igual celebrabas Navidad antes, por si acaso. ¿Vale? O sea, la idea era que si tú veías a ese, o sea, la cosa iba en serio, no te tenías que acercar a esa casa. O sea, ponte en la situación de tú llegar a un pueblo, de estar todo... No había mucha iluminación antes, 4 de estos de fuego. Sí, candelabros. Candelabros, alguna luz por la casa, pero muy poca cosa. Y ves ahí en mitad de la calle un tío pareciendo una gabardina con un pico de cuervo, un bastón. A ver, yo me hago caca. Vale. Te digo, esto estando de fiesta de disfraces o están celebrando Halloween antes de hora. O sea, asustar asusta. Y la idea también era un poco despersonalizar al médico. Supongo que como sabían que había lo que había, que a lo mejor el día siguiente ya no ibas a poder saludar a ese paciente, pues mira, somos este personaje y tú, y ya está, y no hay esa unión médico-paciente. Claro, pero era como, o sea, tú sabías que frío. Si veías a eso entrar por la puerta, tú sabías que era la misma. Estabas en la línea. Era la muerte. O sea, estabas en la línea. De o sí o no. No queda otra, pero que estaba muy para el sí. O sea, te generaba ese aura de miedo, de terror, de saber qué podía pasar. De hecho, por eso es el diseño del cuervo. Porque el cuervo era como un presagio de mal augurio. Se tenía como una imagen de... Bueno, pero a día de hoy también, ¿eh? A día de hoy también. Son esas cosas que... Hombre, yo considero, a día de hoy la máscara esta sigue dando mal rollo. A día de hoy se ha usado, como hemos dicho, para series y demás. De hecho, hubiera estado guapo tenerla aquí, ¿eh? Hubiera estado muy guapo tener una. De hecho, pero no tengo, no tengo. Ojalá. Sin embargo, no fue hasta más adelante, como he comentado, que se hizo famosa esta imagen del médico de la peste negra. ¿Por qué? Porque un francés, no me jodería, Charles Delorme,
Era un médico de la corte francesa, o sea, era un médico... No era el típico médico de pueblo, era un médico estaba en una posición importante. Sí, un médico tocho, el jefe de los Como médicos. sí, yo qué sé, no un rey, pero a lo mejor sí un rey de un pueblo. O antes los reyes iban por zonas más pequeñas, no es como ahora que es un país entero. Pues a lo mejor alguien importante. Sí que hizo más popular este diseño, lo vieron como algo útil, pero esto ya para porque hubo otra peste, de la cual no vamos a hablar hoy, pero esto ya fue en el 1720. Que ahí es donde dijo, esto les funcionó, vamos a seguir haciéndolo. Porque tampoco había más conocimiento, pero tampoco... Claro, es que realmente hasta ha habido brotes de la peste negra durante... Ha ido habiendo. Bueno, hasta Obviamente el día de hoy. Claro, fue el gordo, pero realmente hasta donde se usó de forma, vamos a decirlo, como uniforme oficial para peste, ya fue a partir de la del 1720. Y con tanta tontería al final, para lo que ha quedado esto es para ponerte un disfraz en carnaval, para que te hagan un videojuego, para que te hagan una serie. Pero sí que fue tan importante que 700 años después tú lo sigues relacionando con la peste negra. Pero lo normal es que algo que ya pasó, pues tú lo acabas olvidando. Sin embargo, esto, pues no se olvida. Ahora, no todo se echó, digamos, en culpa a las personas, ni al racismo, que fue, vamos, lo primero que hicieron por si acaso. También se llegó a culpar a la astrología, a los planetas. Se dice que... Eso es porque eran Capricornio y descendiente Es que de lo Tauro. típico, tú veías a tu vecino con las manchas y decías, típico de Géminis. Sí, descendiente de, ya tú sabes, de Aries. ¿Tienes la luna en Tauro? Uf, jodido. Sabía al yo hoyo. que no teníamos que haberte aceptado aquí. Empezabas ahí con la cajita de pino, tuki tuki. No, pero según se dice, en aquel entonces hubo una alineación entre Saturno, Júpiter y Marte, 1345. Pues dijeron, esto hizo así, mal augurio, castigo divino, nos ha tocado. Desde entonces, ya hay gente que sigue creyendo en el horóscopo. 700 años. Se lo digo. A mí me hicieron una carta astral. A ver, realmente en la época, por lo que he leído, también se cree que era... O sea, se empezó a creer en los jinetes del apocalipsis. Porque es verdad que hubo el hambre. Sí. O sea, hubo una época de hambre, también Hubo de hambruna. 310 al 15, creo que más o menos. Y luego, bueno, fueron pasando cosas, la guerra, y luego el tema, la muerte, que es básicamente la peste negra. O sea, y como que le dio fuerza a todo, a más todavía a la religión y a la conspiración. Y... Sí, o sea, todas las plagas de las que se podía haber hablado parecía Ajá. que justamente se estaban cumpliendo. Vaya. Con bastante tiempo de diferencia, pero se estaban cumpliendo y la gente, pues estas cosas, pues no se olvida. Y en una época de tanto fanatismo, porque lo que era fanatismo puro y duro, o sea, lo que decía la religión, era eso, era cierto, y ya está. Aquí no se discute nada. Las primeras medidas que tomaron. Ojo que esto es algo que también a día de hoy... Pero, perdone, que me comí una almendra antes. Ahí está. Ahí está. Recientemente, hace 5 añitos... Como Simón. Unai Simón, porterazo. Fernando Simón. Las primeras medidas surgieron en Ragusa, hoy conocido como Dubrovnik. Eso está en Rusia. Yo diría que está en Ucrania. Bueno, está cerca. Sí, de hecho por aquel entonces seguramente ni se distinguían, o sea que da igual, Da igual. tenemos razón los dos. Están en Europa del Este. Cuando ya se localizaron zonas infectadas y se tenían más o menos, entre muchas comillas, controlado, lo que se hacía era nada más desembarcar, pasabas 40 días separado. Los que acaban de llegar, si en 40 días no habías presentado signos de nada, estabas bien. ¿Y cómo se le llama esto? 40 giornati. 40 giornati. Lo que conocemos hoy en día como cuarentena, de ahí viene. Debes esperar esos 40 días para ver si estás bien o no estás bien. Tiene tiempo la cuarentena, ¿eh? No. Y esto a lo largo de la historia se sigue utilizando en muchos casos, ya sea peste, ya sea... Claro, es una medida de prevención simple y Correcto. efectiva, porque al final das tiempo a que si los síntomas salgan más tarde, más temprano, pero sí. Uh-huh. Sin embargo, así como la religión fue lo primero que acudió la gente, también hubo muchos otros que lo vieron como un golpe de realidad, que ni siquiera Dios nos está ayudando, que
puedes decir, o qué nos queda, o realmente existe ese Dios. Porque yo no voy a dar mi opinión, pero... yo tampoco, pero poniéndote en la situación de esta gente, tú eres un fiel creyente. Tú sabes de puro corazón que hay algo ahí, que está Dios, que te ayuda y que las cosechas salen bien gracias a Él, que tu familia está bien gracias a Él, que tienes trabajo gracias a Él, que las mareas te respetan gracias a Él, y de repente, catástrofe. Se te ha muerto la familia, se está muriendo todo el mundo, prácticamente es un apocalipsis. Castigo divino, por no creer en mí. Castigo divino. Incluso, claro, puedes, al final es polarizar las cosas, puedes pasarte al otro lado y decir, tío, ¿cómo puede ser que siempre venerando a un Dios y ahora nos está castigando? ¿Qué hemos hecho? Por eso mucha gente flagelándose. Vamos, no hay datos, pero yo me imagino mucha gente incluso quitándose la vida a sí mismos, viendo la situación y decir, ¡buah! Mi mujer, mi hijo, pues nada, ahora voy yo, chao. Claro, no. Bueno, y si se morían tu mujer y tu hijo, probablemente tenías una alta probabilidad de palmar tú porque te habrías infectado seguro. Pero ponte el caso del mercader que te he contado, que está llegando y te dicen desde lejos, no vengas, y te dicen, no, mira, que ha pasado esto, tu mujer y tu hijo ya no están. Dices, bueno, pues ya me da igual todo. Ya. O sea, en esa situación, ¿qué haces? No es que te quede... Porque ¿cuál debería ser la esperanza de vida ahí? Porque tampoco te quedaba para rehacer tu vida. No, yo creo que 30 y algo, 40 duras penas, ¿eh? Porque poniéndonos un poco fríos, si te pasa algo así de jodido, que toquemos madera de que no nos pase ni a nadie, pierdes a tu pareja, pierdes un hijo, dices, bueno, tengo todavía por delante, puedo rehacer mi vida. En aquel entonces, a los 20 y pico, ya habías tenido 3 o 4 hijos, lo que tenías que tener, ya habías tenido tu pareja de siempre, ya tienes la vida hecha, ya está. O sea, ya no te quedaba más por hacer. Ya habías trabajado, era dejar descendencia. Tu misión ha concluido, ¿no? Aquí. GG. Ha fracasado un Well poco. played. Hombre, tú imagínate, o sea, tiene que ser una putada gorda, ¿eh? No, o sea, tiene que ser un dolor de todo, de cabeza, de estómago, de todo. Yo, bueno, no sé cómo reaccionaría, pero claro, es que yo lo pienso con la mentalidad de ahora, pero es que en aquel entonces tú no sabías ni lo que era un virus. No. Tú sabías que te enfermabas y ya, no diferenciabas si era un constipado de si era la peste negra. Si era la bubónica, sí, pero si tú tenías la neumónica, no la diferenciabas de una gripe. Tú te pensabas que era una gripe o un resfriado, que no creo ni que lo llamasen así en aquel entonces. A saber. Y ya está, tú decías, bueno, en cama, me pongo malo, ya se pondrá bien. Una tela así mojada en la frente y ya está. Y a beber mucha agüita. Y ya está. Mira si fue heavy que la gente incluso se narra que por aquel entonces no se atrevían ni a decir la palabra peste. O se lo invocaban. Claro, no. Y luego más tarde se le llamó la muerte negra por algo, ¿sabes? Porque... Bueno, por no hacer alusión al nombre que habían estado usando. Claro, usando. Y que fue un caos. Fue un caos terrible. O sea, yo te voy a hablar de una historia. Cuéntame, me encantan las historias. Como de alguien que realmente sí que vivió esto desde dentro y lo dejó escrito. Opa. ¿Vale? Te voy a hablar de la historia de Matteo Villani. Vale. ¿De dónde crees que es este señor? Si no es de Albacete, es de al lado. Casi. Pues será de Venecia, de por algún sitio de estos que tenía un puerto y sufrió mucho. De Florencia. Está cerca. ¿Vale? Italia. Este buen hombre tenía un hermano mayor que se llamaba Giovanni. Vale. Y primero te voy a presentar un poco a Giovanni, ¿vale? Giovanni era un escritor muy conocido en Florencia y en esa época, porque él básicamente escribía sobre la vida en Florencia. Cómo se vivía en las calles, qué pasaba en el día a día, y él empezó a escribir un libro. ¿Vale? Era un poco prensa, era un poco el diario. Sí, pero no lo compartía, digamos, a diario, ¿vale? Como podríamos entender que es un diario. Vale, un periódico. Un periódico. Si no era a lo mejor su diario. A modo de libro. Él estaba escribiendo un libro, ¿vale? Y él, papel, pluma, tinta, Florencia, día 31 de mayo. Él salía mucho a la calle a ver qué pasaba en la ciudad y demás, y a escribir, ¿vale? Vamos a imaginarnos ahora cómo podía ser una mesa de la época, ¿vale? Una madera robusta, ¿vale? Con un banquito de madera oscura también. Y encima de la mesa, muchos pergaminos, muchos papeles con nombres y estadísticas y datos de toda Florencia, ¿vale? Porque era muy conocido. O sea, él iba a un sitio, digamos a lo que era el ayuntamiento, vamos a decirlo así, y él decía, necesito que me deis los datos de cuánta gente, yo qué sé, ha enfermado
en el último mes. ¡Pum! Tome, señor Giovanni. Era un tío de clase. Y ¿vale? encima tenía contactos. Y tenía contactos. Era un tío cojonudo. Era un Fabricio Romano. de la Correcto, época. correcto. Pues, y encima de esa mesa, pues, la tinta y la pluma. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Giovanni, desgraciadamente, en el 1347, bueno, 1348, perdona, fallece. A raíz de la peste negra, que había llegado a Florencia. Vale. ¿Vale? Y ahora entra en la historia nuestro protagonista, Matteo Villani. El Peque. El Peque. Era el hermano pequeño. Hasta ahí, bien. Y Matteo Villani, bueno, debido a la muerte de su hermano, pues él se queda con la casa donde vivía su hermano. Y entra, y bueno, lo primero que se encuentra es con esa mesa de madera robusta, ¿vale? De madera oscura, que tiene encima, pues, todos los papeles que te he dicho antes, de datos y demás. Y lo que es el libro a medio empezar, con la pluma y la tinta. ¿Vale? Mateo. ¿Qué era Mateo? Mateo era mercader. Como bien te he dicho antes, era un mercader y era un tío que no se le daba especialmente bien el escribir y en un principio no tenía pensado escribir nada, ¿vale? Pero luego te contaré que realmente siguió la obra de su hermano. Era un tío que era muy analista, ¿vale? Era un hombre que... bueno, analítico incluso. Sí, sí, eso. Es que yo también lo soy. ¿Eres analista? ¿Y Yo analítico? muchísimo. Sí. Pues era un hombre que se fijaba mucho en las pequeñas cosas, digamos, del mercado, ¿vale? Si, yo qué sé, llegaba una cantidad de tela concreta al puerto, ¿cómo afectaba eso realmente en el mercado? ¿Por qué el que vendía pescado de repente vendía pescado y tela? ¿Por qué los que hacían la tela pedían más porque les había costado más generar esa tela? Con la lana 3/4 de lo mismo. La lana valía muchísimo en Florencia, digamos, era el oro. El oro de Florencia era la lana. Era muy minucioso. Sí, era un poco puntillista, diría yo. Algún toque tenía. Sí, era un poco rarito en ese Hoy sentido. lo habrían diagnosticado, pero vamos. Correcto. Pero vamos a imaginarnos lo que es Florencia en ese momento, ¿vale? No nos imaginemos ahora una ciudad oscura como nos podemos imaginar en la peste negra. Yo es que me estoy imaginando el Assassin's Creed, no puedo evitarlo. Claro, pues Precioso. Bueno, imaginemos una ciudad llena de vida. Es una ciudad donde se mueve mucha gente. Tú sales a la calle y hay mucho alboroto. ¿Por qué? Porque hay muchos talleres, hay mucho comerciante por la calle vendiendo todo tipo de cosas, comida, por lo que hemos dicho, tela, lana, cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar. Florencia era un punto estratégico para los mercaderes, ¿vale? Y este hombre, como hemos dicho antes, muy analítico, muy de voy a ver qué puedo comprar hoy porque mañana va a valer más, ¿sabes? Sería un cripto bro hoy en día. Estaba pensando, digo, Sí. no me caería Hoy bien. en día sería un cripto bro este hombre. Un especulador, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Que eso le llevó también a fijarse en las pequeñas cosas de la actitud del ser humano. ¿Por qué ese hombre que sale todos los días por la mañana y lo primero que hace es apoyar el pie derecho cuando baja el escalón de su casa? Estaba enfermo. Por ejemplo. 100%. Era un tío de muy minucioso. ¿Qué pasa? Se encuentra, como bien hemos dicho, la obra empezada de su hermano y él decide continuar esa obra. ¿Cómo la va a continuar? Como la empezó el hermano, contando el día a día de lo que era la ciudad. ¿Vale? Lo primero que él detecta de Florencia es el declive que empieza a haber a raíz de la peste negra, ¿vale? Las calles empiezan a oler a humo, empieza a oler a vinagre, como bien has dicho, se usaba mucho el vinagre para desinfectar o para creer que se desinfectaba. Y era un humo, pero no un humo de una barbacoa, no. Era un humo denso, blanco, que olía fatal. ¿Por qué? Algo que narra muy bien él es la postura del carretillero, ¿vale? Cuando desaparecen los enterradores, ¿vale? Porque la peste negra pues, se empieza a llevar gente, un día se muere el panadero, otro día se muere el pescadero, otro día se muere el vecino de enfrente. Las luces de la ciudad, digamos, se van apagando. Las luces, los candelabros, porque en aquel entonces luces pocas.
Pero digamos que él ve como la luz, ¿vale? Desde un formato, vamos a decir, un poco más Místico, místico, ¿no? La vida, un poco. la vida se va apagando, ¿vale? ¿Qué pasa? Efectivamente, los enterradores desaparecen. Porque de tanto enterrar gente infectada, se acaban infectando y acaban muriendo. De hecho, acaban siendo de los primeros que se van medio para el hoyo. De hecho, los que fueron los primeros fueron los clérigos. Gente de la iglesia, que no podía permitir que esos cuerpos no tuvieran su santa sepultura. Claro, para que veas. De hecho, algo que le choca mucho a él es eso mismo, que se muera gente de la iglesia. Es algo que- Supuestamente protegidos por Dios. Ahí está, le choca muchísimo. ¿Qué pasa? Que él, después de que se mueran los enterradores, pone muy en pie la figura del carretillero. ¿Qué es el carretillero? El carretillero era, pues bien, un vecino de Florencia, o dos, o tres, que pasaban con un carro, ¿vale? Un carruaje, y llenaban todo el carruaje de cuerpos, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que se mueren los enterradores empiezan a aparecer las fosas comunes, ¿vale? La gente ya no quiere hacer sepultura a un cuerpo y arriesgarse a contaminarse por un cuerpo. Era muy duro y, como bien explica él, simplemente tú te levantabas una mañana y escuchabas en la puerta un... menos metálico. ¿Hay alguien vivo? Si contestaban, la siguiente pregunta es... ¿Y muerto? ¿Hay alguien muerto? Si la respuesta era que sí, simplemente abrías la puerta, empujabas el cadáver envuelto en telas, ¿vale? Porque las sábanas no existían, eran telas, y simplemente él lo agarraba, lo metía en el carro y lo llevaba a la fosa común, ¿vale? Tú imagínate, la primera imagen que tienes por las mañanas y al atardecer, antes de que caiga la noche, es un carro lleno de cadáveres. Eso es algo que a él le choca muchísimo. Y ve como poco a poco, pues eso, la gente va desapareciendo. Florencia de repente se queda sin vida, se queda prácticamente desolada, quedan unos pocos. Y es algo que a él le duele, pero lo más grande. ¿Qué pasa? Que al ser tan minucioso, él también es verdad que va con muchísimo cuidado al contagio. Cosa que en un principio le salvará, porque como bien sabemos, la peste negra es del 47 al 51, digamos, el boom de la peste negra, ¿vale? Luego es verdad que durante X épocas pues ha habido pequeños brotes y repuntes, como luego habrá en el 62-63, en Florencia concretamente, pero eso es algo que a él le salvó en ese momento. Es algo que le chocó mucho todo, cómo se empezó a mover la sociedad. Él se fijaba mucho en por qué subían. Claro, al haber menos gente, había menos gente capacitada para hacer según qué cosas, los salarios subían. ¿Qué pasa? Que los pobres se veían en posición de pedir y la gente noble se tenía que bajar un poco los pantalones a decir, acepto. De hecho, eso es una de las pocas cosas buenas que tuvo esto. Claro, digamos que la pirámide social se igualó, ¿vale? Se igualó mucho y eso es algo que él detectaba siempre. Todos los días hacía un pequeño estudio desde la ventana y a veces se arriesgaba a salir a la calle, pero era un tío muy cauto. Un tío que se tapaba muchísimo y demás, pero él quería salir simplemente a ver cómo la sociedad evolucionaba. Y todo eso es algo que plasmó en el libro. Cómo evolucionaba la sociedad, cómo los ricos ya no eran tan ricos, cómo los pobres ya no eran tan pobres, cómo el ser humano se vuelve despiadado y malo cuando temas de dinero, temas de sus seres queridos, cómo la gente perdió todo. Hay gente que, pues lo que hemos hablado antes, gente que perdió a todos sus familiares y que luego perdieron ellos la vida, o simplemente casas que de un día a otro se apagaron las luces y nunca más se volvieron a encender. Y todo eso él lo plasmó. ¿Qué pasa? Que tuvo la mala suerte de que en el 62-63 el que escribió sobre la peste negra murió por la peste negra. Rebrote en Florencia. En el 62 él pues tiene la mala suerte de que se contagia de la peste negra. Algo que no te he dicho es que él tiene mujer e hijo, ¿vale? Y durante estos años, pues bueno, Florencia empieza a coger un poco más de vida, un poco la gente va llegando a Florencia, gente de las afueras, porque llegan rumores de que las ciudades están vacías. Tienes casa gratis.
¿sabes? Algo Correcto. que, pues oye, si la ciudad está vacía, una ciudad donde vivían 5.000 personas, pues viven 400 personas o 300, pues al final toda la vida, todo el comercio, todo sigue estando ahí. La gente entra en Florencia, vuelve a haber más vida, además, hasta el rebrote del 62, que como bien he dicho, pues él se contagia y fallece a los 2 días. Esto es un poco de fumón, pero el mensaje que deja él un poco a raíz de esto es que, bueno, la vida sigue, todo sigue circulando, el ser humano evoluciona, se adapta. El ser humano por naturaleza no es bueno, ¿sabes? Siempre va a mirar por su propio interés. Y sobre todo, cuando él deja la reflexión de que la rueda sigue girando, es porque además de eso, él no termina el libro y lo recoge su hijo Filippo Villani. Es un libro de 3, el tío, el padre y el hijo, y relata un poco, ya no la vida en Florencia, sino un poco cómo evoluciona todo dentro de la ciudad, cómo se vive la ciudad, cómo desaparece ese humo denso y ese olor a vinagre, todo. Pero básicamente la reflexión es esa, que deja de que haya una epidemia o haya un caos por guerra o demás, el ciclo sigue, siempre, nunca se para. O sea, hasta que llegue el ser humano a la extinción absoluta. Y en algún episodio acertaremos de por qué será. No, sí, eso seguro. Algo que quiero remarcar también de esa historia, que es interesante cómo la gente se dio cuenta de un poco lo que has dicho, ¿no? De que somos importantes, de que nos tratan como basura, de que nos utilizan, pero somos muy importantes. Y si no es por la gente de abajo, esto no existe, esa rueda, no circula. Claro. Con lo que has dicho de decir, mira, ahora hace falta trabajadores, me necesitas tú a mí, mucho más que yo a ti. Entonces, o me pagas más o me voy. Al final es eso, tenían que rebajarse un poquito, bastante. De hecho, muchos nobles perdieron ese estatus de nobles, perdieron sus tierras, sus posesiones. Se recogían muchas situaciones en las que había pintadas donde unos esqueletos guiaban tanto a reyes como a gente del pueblo, indicando que da igual. Claro, la muerte igual a todo el mundo. La barca te está esperando. Entonces, si hay que sacar algo positivo de ahí es eso, de que luego nos hemos olvidado de esto y al final todo ha vuelto a lo mismo, el poderoso y el de abajo, sí, y ya está, pero que a la hora de la verdad, ante una situación crítica como esta, somos todos iguales y no te vas a salvar. Sí, de hecho, lo que se dice es que la muerte es la única factura que todo el ser humano tiene. Correcto. Y algo que plasmó él realmente era un poco eso, cómo se destruyó la sociedad y cómo se reconstruyó la sociedad. O sea, porque en el momento en el que desaparece el 90% de la población de Florencia, se destruye. O sea, el sistema social, todo aquello que creemos que es esas leyes no escritas que son súper fuertes y súper tal como sociedad, todo eso se destruye. O sea, todo eso se va a la nada, porque todo lo que crees que tiene valor deja de tenerlo. Y al final es como el ser humano, y en concreto pues la comunidad que vivía allí, reconstruye todo esto como sociedad. Y a día de hoy un poco va o menos, va por ahí con, por ejemplo, lo que pudo pasar con el COVID, más o menos, pero aquí ya es más a nivel económico, es verdad que... Sí, yo creo que podríamos hacer una pequeña comparativa con el COVID porque yo lo veo bastante reflejado. O sea, al final ambas cosas son pandemias. Que recordemos, entre epidemia y pandemia, una epidemia es cuando se hace a nivel local algo pequeño, pues yo que sé, hay un rebrote de sarampión en tu pueblo. Una pandemia puede ser esto, que afecta a nivel global, el COVID. La diferencia es que uno es pequeño y otro grande. Claro. En este caso, pues también fue una pandemia porque afectó a nivel global. Y si hay un reflejo muy claro es la desesperación. Porque cuando hubo el COVID, reflejado a la peste negra, en vez de huir de los pueblos, aquí lo que hicimos fue huir al Mercadona. Todo el mundo como poseídos, a comprar locos, papel higiénico. Que esa es otra. Por la cara. Comida en lata, agua, no. Yo quiero limpiarme el culo. O sea, no quiero tener comida que me pueda durar 5 años en la despensa. Quiero tener el culo limpio. Eso es algo que no entendí
y me reía, pero luego te das cuenta de la gravedad de la situación y una vez más, te hace pensar si pasa eso hoy, ¿cómo lo haríamos? Porque ahí sobrevivieron, yo diría que de forma milagrosa, porque somos prácticamente cucarachas, nos aferramos a la vida, que es una cosa loca. Pero hoy que tenemos vacunas, que entonces no había, hoy tenemos medicina muy avanzada, que entonces chupa este orégano que te va a venir muy bien. Sí. Tenemos medidas para incluso prevenir supuestamente pandemias, gente especialista en epidemias para que no llegue a pandemia. Y aún así siempre nos pilla el toro. Aún así, con todo esto no somos capaces de hacer lo que se nos dice. Caemos más en esa cacería de brujas que ya pasó por aquel entonces con judíos, con mendigos y leprosos. Hoy culpamos a nuestros responsables, cuando a lo mejor si evitamos eso y decimos, vale, si nos dicen que hay que quedarse en casa, ¿qué te cuesta quedarte en tu casa? Sí. No te están obligando a quedarte en tu casa porque te quieran controlar porque eres parte de un rebaño. Que sí, lo somos, lo que tú quieras, no puedes hacer nada, lo siento. No quieren ponerte una vacuna para meterte un chip, no cabe. O sea, no se puede, lo siento, aunque me encantaría ser un cyborg. Aun con todo eso, ¿hemos evolucionado a nivel médico? Muchísimo. Sí. A nivel tecnológico, una barbaridad. Como especímenes únicos, creo que no hemos evolucionado en absoluto. Y me gustaría dejar esta reflexión bien clara. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No quiero añadir nada porque estoy totalmente de acuerdo. Y ahora es el momento en el que podría decir alguna tontería, pero no se me ocurre. Correcto. No se me ocurre nada, o sea, creo que es una muy buena... Si no quieres añadir nada más... No, la verdad que no. Simplemente que, bueno, seguidnos. Por favor. Por favor. Por favor. Estos sí que somos mendigos, a nosotros nos habrían matado los primeros. Sí, literal. Habían muerto también. Literal, seguidnos. A nosotros nos gusta mucho pues estudiar temas nuevos, temas que, oye, pues no conocemos a lo mejor tan a fondo, porque la peste negra sí sabíamos más Todo el o mundo menos sabe todo el lo mundo sabe que qué es, entre muchas comillas. en cultura general, pero indagar tanto en el tema, pues... Descubres no- cosas. Sí. Está sí. curioso. Y oye, y si a alguien le interesa escucharlo en formato podcast, pues al final es información que pues intentamos corroborar lo máximo posible. Si se nos ha escapado algo, Sí. falta algo, Faltan cosas. se puede seguro. corregir algo. Claro. Déjalo en los comentarios, coño. Sí, porque no falta- hacemos esto para enseñar a la gente, sino exponer cosas que nos gustan. Que a ti Exacto. también te pueden gustar. Y sobre todo este tema de, o sea, esta temporada que es la apocalipsis humana y la extinción, básicamente. Es un cerca tema está. que tiene. Es un tema que tiene chicha, pero nos podéis. Si escucha a alguien esto y llega a este punto, porque los podcasts hay que escucharlos hasta el final, Porque luego hay sorpresas. claro. Luego Sorteo mi coche. ¿Te imaginas? Dejadnos de qué queréis que vaya la próxima temporada. Todavía quedan muchos capítulos de esta. Y un tema de que queréis que hablemos en esta temporada. Porque, bueno, claro, el apocalipsis y la extinción puede venir por muchas raíces. Y nosotros tenemos nuestras ideas, por supuesto, pero lo más descabellado que se te puede ocurrir puede ser un muy buen episodio y puede llevar a una fumadingui espectacular. Ahí está. Y sobre todo, seguidnos en Instagram también, porque de vez en cuando subimos cosas a las historias, preguntamos cosas por ahí. Y, oye, Y hacemos el tonto, que siempre me gusta. nunca está de más. Así que, nos vemos. La semana que viene. Chao.